En el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas 19. Lucas 19. Versículo 28 al 44. Versículo 28 al 44. Lucas 19. Y este año, hermanos, normalmente en marzo, cada año, cuando llega el tiempo de la Pascua, la muerte y resurrección de Cristo, siempre me he enfocado cada año en mostrar lo que fue el camino a la cruz, lo que fue la cruz, lo que fue el sufrimiento. Este año sentí en mi corazón hacer algo diferente. El domingo que viene vamos a hablar solamente de la gloria de la resurrección. Él resucitó. El domingo pasado hablamos del comienzo de la decisión de nuestro Señor Jesucristo. Dice que le dijo a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén. ¿Se acuerda la contestación de Pedro? Se lo llevó aparte y le dijo: Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor le dice: ¿está hablando Satanás a través tuyo, Pedro? ¿No estás hablando tú? No me pongas tropiezo delante de las cosas de Dios. Eso compartimos la semana pasada. Me encanta el Evangelio de Lucas, porque usted sabe que el Evangelio de Lucas nos muestra al Señor Jesucristo como hombre. Mateo lo presenta como el rey, Marcos lo presenta como el siervo. Si usted lee el Evangelio de Marcos, siempre está haciendo algo el Señor, como que nunca paró. Y fue para acá, y bajó, y sanó, y echó demonios, ¿verdad? Lucas lo muestra como el hombre, 100% Dios, 100% hombre. Es el que registra que antes de ir a la cruz, o antes de ser juzgado, gotas de sangre caían de la frente del Señor Jesucristo. No se olvide que Lucas era médico también. Por eso en el Evangelio de Lucas usted va a encontrar palabras que son de medicina. Hay una parte donde Lucas dice: y se acercó un hombre hidrópico para que el Señor lo curara. Y usted dirá: ¿con qué se come eso, verdad? ¿Con qué lo acompaño? Bueno, hidrópico significa las personas que se le juntan agua en los tejidos, en los músculos. Ese tipo de hombre vino delante del Señor para que lo sanara, y el Señor lo sanó. Por eso tomé el Evangelio de Lucas, hermanos. Para cuando llega el tiempo que lo entregan al Señor, faltando 1 o 2 días para que lo entreguen, 1 o 2 días para la Pascua, no vamos a hablar de la Pascua este año. Yo quiero que podamos salir hoy de este lugar, así como el domingo nos fuimos acá pensando: qué valentía el Señor. Él podría haber tomado otra decisión, en lugar de ir a la cruz, sin embargo por nosotros lo hizo. Mi deseo, hermanos, es que hoy nos vayamos de este lugar entendiendo que Él, como usted y yo sufrimos a lo mejor cada día algo diferente, Él sufrió en estos 5 últimos días antes de ir a la cruz. Porque el domingo de Ramos, como se le llama, o el domingo, o el día que entró triunfalmente a Jerusalén, fue un día domingo, primer día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes se celebra la Pascua y el Señor fue crucificado. Recuerde que dice la palabra que entre las 12 y las 3 de la tarde, y entre la hora sexta y la novena, hubo tinieblas en toda la tierra. Significa que todo el pecado de la creación en esas 3 horas, el Padre lo cargó sobre su Hijo Jesucristo, para que el Padre pudiera aceptar el pecado, el pago, el precio que Él puso para que usted y yo pudiéramos ser salvos. La vida de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo esos últimos días y usted se va a asombrar. Siempre pensamos el dolor de la cruz. En el Señor hubo dolor mucho antes, muchas semanas antes, muchos meses antes. Se calcula que el Señor predicó entre 3 años y 3 años y medio. Pero la última semana fue de una agonía emocional tremenda, hermanos, para el Señor. Como usted y yo la tenemos a veces, ante la enfermedad, ante la duda, ante la tragedia, ante el divorcio. Por eso dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. También dice la palabra que Él llevó nuestras dolencias. Lo que estás sintiendo hoy, Él lo sintió en esos últimos días, y en la cruz más que nunca. La duda que estás teniendo, la falta de fe, el enojo a veces hasta contra el Señor, porque algo no pudo haber pasado de esta manera. Hasta ese enojo santo
el Señor también lo pasó. ¿No le dijo el Señor, Padre, si puede pasar esta copa de mí, que pase? 100% Dios, 100% hombre. Por eso se hacía llamar el Hijo del Hombre. Fíjense lo que dice el capítulo 19. Faltan 5 días para la crucifixión. Y dice el apóstol Lucas, el médico Lucas, en el versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Habla, hermanos, en el griego habla de una actitud que ya comenzó, ¿se acuerdan? Una semana antes. Lo que vimos la semana pasada en cuanto al otro evangelio. Dice, aconteció que llegando acerca de Betfagé, si le podemos poner la primera foto, y de Betania, al monte de los olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea del frente, entrar en ella, y entrando en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Fíjese qué interesante que el Señor no subió, lo subieron. Es la primera vez que, aunque sea por algunos minutos, por alguna hora, 2 horas, el Señor permite que los discípulos le den a Él la prerrogativa de ser el Rey de Israel. Se deja sentar sobre el pollino. ¿Amén? Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, que es lo que usted ve alrededor donde está esa construcción al día de hoy, todo eso no estaba. Jerusalén está atrás en el monte de los olivos es toda esta ladera que usted ve ahí. Todo esto se desarrolla, lo que relata Lucas, alrededor de esa zona, alrededor de media milla antes de Jerusalén, subiendo la colina. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Fíjese la diferencia. Los discípulos y el pueblo le dicen, Señor, curios. Los fariseos, los envidiosos, los religiosos de la época le dicen, Maestro, por favor, decí tal cosa. Ahí vemos un contraste muy grande entre la fe de aquellos que lo recibían, que muchos de ellos igualmente días después fueron los que gritaron, crucifícale. Pero en ese momento el Señor, el Espíritu Santo de alguna manera permitió que el pueblo de Israel que recibía a Cristo entrando a Jerusalén, muchos de ellos creyeron que era el Rey de Israel. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Habla en nuestra mente, en nuestro corazón, en esta media hora, Señor, que podamos salir diferente de este lugar de cómo llegamos, Señor. Que no sea el hombre, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra santa, Señor, la que nos redarguya, la que nos enseñe un poquito más, Señor, de lo que fueron tus últimos días, de lo que costó ese precio por el cual pagaste por todos nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 28. Iba adelante a Jerusalén, dice que llegaron a Betfagé. Betfagé, hermano, significa casa de higos. Casa de los higos. Está al este de Jerusalén,
al este de Jerusalén, sería de aquel lado. De aquel lado estaba Betfagé, de aquel lado estaba Betania. De aquel lado es donde se desarrolla lo que relata el versículo 29. Estamos hablando del domingo anterior a la Pascua. 5 días después, Cristo en la ciudad de Jerusalén sería crucificado. Pasó los últimos 5 días en Jerusalén. ¿Se acuerda que hay una parte de las Escrituras donde el Señor dice, un profeta no puede morir fuera de Jerusalén? Tiene que ir a Jerusalén a morir. Un profeta que se llame como tal. En el capítulo 19, hermano, cuando usted lo lea en la casa, ojalá que lo pueda leer todo el capítulo, antes de declarar esto a través de Lucas, era necesario que el Señor compartiera lo que fue la parábola de las minas. El Señor relata la historia de un rey, de un varón, de un hombre poderoso, que le deja a sus siervos minas, talentos, le deja pequeñas riquezas, pequeños que pudiera ser a lo mejor pedazos de metal, como plata, oro, o monedas, para que lo multiplique, para que lo trabaje para el Señor. Acuérdense que faltaban pocos días para que el Señor fuera crucificado. En parte de nuestra lectura, después el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, ni tú conoces quién es el que me está enviando. Entre esos 5 días, ese domingo de entrada a Jerusalén, un día antes, 2 días antes, el Señor declara, yo me voy a ir y voy a dejar minas, voy a dejar talentos, voy a dejar riqueza, que al día de hoy sabemos que son los dones espirituales que usted y yo tenemos como creyentes, para que los multipliquen. Le dejó a uno una mina, digamos que era verdad, un pedazo de metal, y cuando vuelve supuestamente, le dice, la mina que me dejaste produjo 10 minas. Buen siervo y fiel, vente conmigo, sobre 10 ciudades vas a reinar. El que le dejó otra vez 5 minas, gloria a Dios, multiplicó 5 veces. Pero llega uno donde el Señor le dice, ¿qué pasó con la mina que te dejé? Y este varón le dice, tuve miedo, sabía que tú eres muy exigente, no hice nada, la enterré y ahí quedó. Y le dice el Señor, eres un siervo infiel, por lo menos hubieras puesto el dinero en el banco para que algún interés yo recogiera cuando volvía a buscar mi riqueza y las inversiones que le dejé en sus manos. Dicha esa parábola, comienza entonces a caminar el Señor con los discípulos, se establece en Betania, en Betfagé, y les sigue hablando y les dice, caminen un poco más y van a encontrar un pollino, un animalito de carga sobre el cual nadie ha montado jamás. Y esto es simbólico también, hermanos, en el verso 30. ¿Por qué? Junto con el nacimiento virginal y la sepultura en una tumba donde nadie había sido sepultado, hablan del poder de Dios para hacer y dejar lo mejor en las manos de su Hijo. Sobre un pollino que nadie había montado, solamente fue preparado para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llega la anunciación a María, de su cuerpo virgen, nace Jesucristo en manera única en la creación, como Hijo de Dios. Cuando es muerto, es llevado a una tumba, cavada en la piedra, de un hombre riquísimo, pero nadie había entrado a ese lugar. En todo el Nuevo Testamento, hermanos, vemos lo único de Jesucristo. Él es único, Él es eterno, Él es perfecto, y todo lo que nosotros tengamos, lo mejor, lo primero, tiene que ser para Él. Está relacionado también en el Antiguo Testamento con lo que se le llamaba diezmos y ofrendas. En el Nuevo Testamento también. Lo primero es para Él, la mejor tumba para Él, el mejor pollino para Él. Nadie había tocado ninguno de esos elementos. María, perfecta en su cuerpo, era una doncella para recibir la simiente del Hijo de Dios. El Señor les dice, vayan, van a encontrar un pollino atado en el cual nadie ha montado jamás. Si los dueños le preguntan para qué lo quieren, le van a decir simplemente el Señor. Curios es la palabra en griego. Significa
Al emperador se lo llamaba Curios también, ¿verdad? Pero sabemos que era un varón que se hacía llamar Dios, con D chica, pero no era Dios. El nuestro solamente es el Dios verdadero. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero de alguna manera Curio, cuando dicen acá, Curios lo necesita, está escrito con K mayúscula en griego. Los dueños del pollino, así como los que vinieron de parte de Jesús y se llevan el pollino, cuando ellos dijeron Curio lo necesita, todos entendieron de lo que estaban hablando. El Hijo del Hombre lo necesita. El Mesías de Israel lo necesita. El Hijo de Dios lo necesita. Curios lo necesita. A pesar de que era el uso corriente para nombrar al emperador, hay una traducción del hebreo al griego que se hace en el siglo más o menos 2 antes de Cristo, hermanos. Lo hicieron 72 eruditos judíos. Ellos pasaron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, que era ya el idioma que se hablaba en todo el mundo antiguo. Y fíjese que estos traductores judíos, en lugar de Curios, ponen Jehová. Es lo que sería en este caso Señor. ¿Qué están diciendo los que retiran el pollino, los dueños del pollino? ¿Cómo no se lo voy a dar? El Hijo de Dios lo está pidiendo. Claro que llévenlo. Algunos dicen, no, a lo mejor el Señor conocía a la familia. No. El Señor en estos son los 2 versículos, hermanos. Nos muestra su omnisciencia. Él conoce toda ciencia. Conoce el final antes que el principio. Habla de su omnipresencia. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Y habla de su omnipotencia. En su eternidad, en su poder, el mismo Señor permitió que ese pollino naciera, a lo mejor 3 meses, 6 meses atrás, yo no sé, sabiendo que Él mismo, acuérdense que dice la palabra que Cristo es la vida, Él es la luz. Él mismo permitió ese nacimiento y meses o semanas después declarar, vayan a buscarlo. El que yo mismo permití que naciera, el que yo mismo permití que fuera creado, porque ahora me tiene que servir en mi función como Hijo del Hombre para entrar a Jerusalén. El Señor conoce todo. El Señor no se le escapa nada, hermanos. Él conoce mi corazón, conoce el tuyo, conoce lo que va a pasar mañana a las 3:15 de la tarde en cada una de nuestras familias. Por eso es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Y en estos 2 solamente versículos vemos ya el poder del Señor en cuanto a su divinidad. Lo subieron a Jesús encima. Fíjese el 35. Lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ahí la palabra maravillas, hermano, en el griego es dunamis o dunamei. El poder de Dios lo habían visto en Cristo. El poder de Dios lo vieron en Cristo durante 3 años y medio. No era un profeta, o no era solamente el profeta, no era solamente el Hijo del Hombre, era Dios y mostró como Dios a través de los milagros y el poder que mostró durante 3 años y medio. El Señor permite que la gente lo reciba como el Mesías, profetizado en el Nuevo Testamento. Y fíjense lo que dice el Salmo 118. Salmo 118, escrito alrededor de 1000 años antes de Cristo. El salmista en el Salmo 118, versículo 26, dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y ese versículo, hermanos, se puede aplicar en el futuro próximo, como fue la llegada de Cristo, pero también se puede aplicar a un futuro lejano, como cuando el Señor establezca el reino de 1000 años sobre la tierra. Ese versículo en ese salmo lo podemos aplicar de 2 maneras. Cuando entró a Jerusalén
Y cuando la gente empezó a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero también en el lejano tiempo va a ser aplicado cuando el Señor reine desde Jerusalén por 1000 años y todos clamen a viva voz, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Fíjese el verso 37. Comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Es interesante, como dijimos antes, que en el 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Señor, o maestro, reprende a tus discípulos. Hay un autor, un teólogo que da esta entendimiento de lo que sintió el Señor. El Señor, cuando le dicen reprende a tus discípulos, el Señor debe haber sentido o demuestra una satisfacción misteriosa. Era el Mesías prometido, pero moriría como un impostor. El Señor se propuso disfrutar estos momentos de gloria, porque llegaba lo peor. ¿Y usted por qué lo quise traer como el Hijo del Hombre, los últimos días del Señor? Porque así nos pasa a nosotros, hermanos. Hoy seguramente salimos de acá con gran gozo. Tal vez esta noche hay tremenda angustia en nuestro corazón. Dios no quiera, tal vez una tragedia golpea nuestra vida, nuestra familia. Fíjese la agonía emocional del Señor, saliendo de la adoración cuando lo reciben en todo Jerusalén. Y cuando están entrando los religiosos, los ateos de la época, mucha religión pero no eran salvos, le terminan diciendo, por favor rabino, por favor maestro, así que todos se callan. El Señor disfrutó ese momento. Por eso después cuando llega a un lugar donde se ve la ciudad de Jerusalén, lo vamos a leer después, dice que lloró sobre la ciudad. Lo que el Señor pasó, hermanos, en los últimos días, es lo que usted y yo pasamos muchas veces con esa tremenda desbalance emocional que muchas veces llega a nuestra vida. Por eso Él entiende lo que nos pasa. Por eso nosotros debemos creer que Él está en control de lo que yo siento, de lo que usted siente. Fíjese qué interesante que el Señor disfruta estos pequeños momentos de gloria. Como el Señor disfruta, hermanos, cuando lo buscamos con fe, con amor, cuando lo buscamos con confianza, sabiendo que Él es el que entró como el Rey de Reyes, aunque sea por unos minutos a Jerusalén. Murió como el peor, pero esos minutos, en su humanidad, nadie se lo quitó al Señor. Como nadie nos quita cuando hay un momento de gozo, cuando hay un momento de alegría. Disfrútelo. No piense qué va a pasar mañana, disfrútelo. Si el Señor nos lo da, es tiempo de disfrutar. Hay una parte en el libro de Nehemías, cuando en un momento se lee la ley de Moisés, a este pueblo que recién había empezado a volver de la cautividad de Babilonia, encuentran el libro de la ley y le empiezan a leer al pueblo. Y todo el pueblo, después de varias horas de estar escuchando, gemían, lamentaban, se arrepentían. Usted sabe que el judío muchas veces su costumbre era tiraban tierra para arriba, se lo tiraban encima, ¿verdad? Muchas veces no era tanto el arrepentimiento, era para que otros vieran, pero algunos sí, lo hacían de corazón. Y de repente Nehemías les dice, ya la ley se leyó, ya vamos a empezar de nuevo a adorar al Señor a través de los sacrificios. Ahora disfruten, hagan pasas, hagan torta de pasas, hagan comida, llévenle a los que están a lo mejor que no han podido venir a esta celebración, pero dejen de estar llorando cuando el tiempo ahora que Jehová les muestra es de gozo, de alegría. Pero muchas veces actuamos diferente. Tengo que mantenerme en esta tristeza porque ¿qué van a decir si me ven que ahora estoy contento? Una de las cosas que yo he experimentado cuando perdí a mi esposa, mi primera esposa, es que uno, ante una muerte de un ser querido, un ser cercano,
como que cree que siempre tiene que estar, que lo vean mal, o que no puedo sentir esto. Una alabanza, o algo que dice otro nieto, o alguien, o una hermana, ay, pero si me río a carcajadas, pueden llegar a pensar que no estoy sintiendo el dolor que debo sentir por lo que pasó. Y hermanos, todos hemos perdido a lo mejor a alguien. Pero le digo una cosa, el Señor este momento lo disfrutó. Aunque a lo mejor 1 o 2 horas después, sobre Jerusalén, lloró no solo declarando lo que él vio que iba a pasar con Jerusalén, sino que él comenzó a entender y a comprender lo que iba a ser la crucifixión. Disfrute el momento de gozo que el Señor le da. Porque para los tiempos de angustia va a haber mucho tiempo, hermanos. Va a haber mucho tiempo para la angustia. Va a haber mucho tiempo para el dolor. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo también dijo que tú sí seas sí, que tú no seas no? De alguna manera lo ponemos en nuestra vida. Mañana, Señor, yo no sé mañana qué va a pasar, pero hoy disfrutamos. Hoy disfrutamos tu palabra, hoy estoy contento, hoy vamos a ir a comer como familia. Señor, hoy es un día de gozo. Lo que pasó, no lo puedo cambiar. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y me extiendo a lo que tengo delante. Lo único que le quedaba al Señor adelante era la cruz. Y le digo una cosa, nosotros tenemos la gran bendición de que es muy difícil que nuestro futuro sea la cruz. Yo no digo que no, pero es prácticamente imposible, y menos en este país. En otros países sí, el futuro a lo mejor que les queda mañana a un cristiano es la cruz. A nosotros todavía no creo que llegue. Disfrute lo bueno porque es de Dios. Disfrute lo que Dios le da como bendición. Y cuando llega el tiempo de angustia o de clamar delante del Señor, decir, Señor, estoy triste. Señor, hoy quiero llorar. No quieran que hoy me ría. Hoy necesito estar a solas con el Señor. Hágalo. Pero mañana, cuando sale el sol, cuando nos invitan a caminar a la playa, cuando de repente decimos, Señor, hoy estoy contento, disfrútelo. No es pecado delante del Señor, porque Él pasó lo mismo. Él pasó absolutamente lo mismo como hombre. Y también como Dios, sabiendo todo lo que venía por delante. Fíjese que en el versículo 40 el Señor les dice, os digo que si estos callaron, las piedras clamarían. La Escritura habla de esa profecía en el libro de Habacuc. Usted lo puede leer en el 2:11 de Habacuc en su casa, que fue escrito unos 7 siglos antes de Cristo, más o menos 700 años. Léanlo en la casa. Se cumple 700 años después también esta escritura de Habacuc 2:11. Fíjese el llanto del Señor sobre Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Él lo veía porque era Dios y lo iba a permitir, pero los demás no lo veían. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. En el año 70 después de Cristo, 37 años exactamente después que Cristo fue ascendido, resucitó y fue ascendido. Acuérdense que dice la palabra que alrededor de 30 años tenía Cristo cuando comenzó a predicar. 3 años y medio de ministerio. En el año 70 después de Cristo, el general Tito de los romanos destruye Jerusalén. Pero no la destruye de una manera regular. Esta destrucción, hermanos, esto fue algo tan malvado como pereció esta ciudad. Por eso el Señor lloró. Hay una historia registrada por Flavio Josefo, que es el historiador judío más importante
los judíos, hasta el siglo I, año 100, 120. Este varón registra prácticamente toda la historia desde Moisés. Y si usted chequea los libros de Josefo con la Biblia, va muy, muy parejo. Pero está considerado el historiador más verídico de lo que pasó en Israel. En el tiempo del sitio de Jerusalén está la historia de María de Betesuda. Esta mujer, después que la ciudad de Roma o los romanos pusieron un vallado primero de madera alrededor de la ciudad. Después que pusieron el vallado, lo prendieron fuego. Algunos de los judíos pudieron escapar, apagaron las llamas, pero después los romanos pusieron un vallado de piedra. En menos de una semana hicieron todo esto. La gente se moría de hambre. Se comían las partes, algunos de su propio cuerpo. Esta mujer María cuece uno o su hijo para comer ella. Y de repente empezó a golpear una cacerola, llamando a todos que a lo mejor estaban escondidos en algunas... Usted sabe que hasta vivían en las paredes en esa época, en ciudades como la de Jerusalén. ¿Se acuerda la historia de Rahab la ramera? Dice que vivía en la pared de Jericó, ¿verdad? Esta mujer no solo come ella, sino que en la desesperación, viendo a la gente mordiéndose unos a otros, destruyendo unos a otros, empieza a golpear una cacerola y dicen, todavía queda parte de mi hijo. Aquellos judíos que quieran agarrar un poco de fuerza para ver si podemos aguantar un día más. Así pereció Jerusalén. Y usted dirá, ¿por qué el Señor permitió eso? Porque estaba profetizado que el pecado de Israel iba a provocar esto. La idolatría, tanto en las tribus del norte, en Israel como en Judá. 800 años el Señor les dio para que se arrepintieran. Y a pesar de que en el año 444, cuando se completa prácticamente la llegada de algunos judíos nuevamente a Jerusalén después del cautiverio babilónico, aunque esos 3 siglos no se registra idolatría en los libros de historia judíos, pero ya no tenían a Dios, tenían una religión nada más. Los fariseos, los saduceos, que ni creían que había resurrección. Usted lo puede leer en el capítulo 19 también. El Señor es algo, el capítulo 18. Algo les habla a los saduceos antes de entrar a Jerusalén también. El dolor de estar enseñando a su propio pueblo, sus propios líderes, demostrándole que estaban equivocados, que estaban todos perdidos por no creer en Él. Tenían una religión, pero no una relación con Dios. La parábola de las minas, diciendo, crean en mí, trabajen para el Hijo de Dios y van a ser salvos. Yo los voy a recompensar. Llegan a Betfagé, llegan al Monte de los Olivos, cuando empezamos a compartir la Escritura. Traigan el pollino, quiero disfrutar estos momentos, por lo menos estos minutos, creyendo que mi pueblo me va a recibir como el Rey de Reyes, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Cuando entra con el pollino, lo reciben los religiosos, lo tratan como un maestro más. Y el Señor le dice, compartiendo lo que compartió Habacuc, o profetizó Habacuc, les digo una cosa, si estos se callaran, las piedras van a empezar a clamar que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando pase este gozo, esta alegría, un pico de alegría, gloria a Dios, gracias Señor, llega el llanto sobre Jerusalén. ¿Se da cuenta cómo fueron los últimos días del Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta por qué? Y a mí me gusta hacerlo así siempre, cada domingo resurrección. En algún momento, al final, todos vamos a gritar, Cristo ha resucitado. Porque ese es el motivo de nuestra vida, hermanos. Es el motivo de nuestro futuro. Es el motivo de que estemos acá. No estamos acá porque un domingo más hay que ir a la iglesia. Usted está acá, yo estoy acá, los hermanos americanos han estado acá hasta hace un rato en sus servicios, porque queremos vivir una vida diferente, creyendo por fe que Cristo es el Hijo de Dios.
Y que Él no está en la tumba, está vacía. Él ha resucitado. Pero quedémonos, hermanos, con esta mente, con esta mentalidad. Los últimos días del Señor fueron de tremendo estrés emocional. ¿Y cuál fue la culminación de ese estrés? La cruz. Aún así, cuando le estaban clavando, el Señor le pedía al Padre: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es su Dios, mi Dios. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Salvador. ¿Qué actividades cumplió el Señor antes de la crucifixión? Para que usted diga: ay, el pastor no nos compartió cómo llegó a la crucifixión. Usted lo puede leer en la casa. Yo quise mostrarle hoy a Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Qué pasó antes de la crucifixión? En el Lucas 19, 45-48, el Señor purifica el templo por segunda vez. Hay una parábola de los labradores malvados. Perdón, en el capítulo 20 está lo de los saduceos. Les habla de la resurrección. ¿Se acuerda la historia? Viene y le dicen: ay, a ver cómo lo agarramos a este. Había una mujer que estaba casada con uno, se murió el marido, se volvió a casar con el otro hermano, no tuvo descendencia, y se casa con los 7 hermanos, pero no tuvieron hijos. Y le dicen, como un chascarrillo, ¿verdad? A ver, cuando resucite, ¿de quién va a ser la esposa? Y mire, vamos a leerlo para que ustedes vean que el Señor tiene sentido del humor también. Fíjense lo que el Señor le dice en el 20:34. 20:34 de Lucas. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Saben lo que les está diciendo a los saduceos? Ustedes, si siguen así, no me van a ver como su Dios, me van a ver como su juez. Los que lleguen o sean dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él, ¿todos qué? Todos viven. ¿Qué otra actividad el Señor cumplió antes de la cruz? El discurso apocalíptico de Lucas capítulo 21. Léalo por favor esta semana si puede. Y la última Pascua, capítulo 22, del 1 al 30. Todos tienen el estudio de esta tarde, ¿verdad? Ok. Allí donde está, ya para terminar, y después vamos a orar, vamos a hacer una oración especial. Le quiero pedir a mi hermano Alfredo, desde allí donde está, si puede leer la última frase del estudio que tenemos hoy, hermano. ¿La 4? Lo último, la última de la 4. Los últimos días de Jesucristo como hombre fueron marcados por grandes momentos de gozo y alegría, pero también de dolor y tristeza. Corrigió a los religiosos, mostró amor hacia sus discípulos y actuó con hombría cuando fue entregado. Nunca mintió, nunca engañó, nunca actuó con emoción de hombre creado, porque Él no es hombre, Él es Dios encarnado, vivió una vida perfecta, santa, entregada a los demás. Amén, gracias hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie.